Soy Amedeo Avogadro, un intrépido científico que se sumergió en la búsqueda implacable de los secretos ocultos en la materia y las sustancias. Mi trayectoria lamentablemente llegó a su fin, pero no sin enfrentar la incredulidad y las acusaciones de locura en vida. Con tenacidad, formulé la osada hipótesis de que los gases están compuestos por moléculas discretas. Sin embargo, durante mi tiempo, mis ideas fueron desestimadas y consideradas extravagantes. Fue solo después de mi partida que la verdad detrás de mis conceptos emergió victoriosa, iluminando la trayectoria de la ciencia con una comprensión renovada de la naturaleza de la materia. Buenas a todos. Como parte de nuestra presentación, nos complace compartir con ustedes un vistazo fascinante a la vida y una obra de los científicos más influyentes en la historia de la química, Amedeo Avogadro. Así es, Avogadro fue un destacado físico y químico italiano que revolucionó nuestra comprensión de la materia y las partículas que la componen. Y durante esta exposición estaremos explorando las contribuciones clave de Avogadro, su impacto en la química moderna y cómo su legado ha perdurado hasta nuestros días. Seremos sus guías en este viaje a través de la vida y obra de Avogadro. Nosotros somos Darin Rubio, Alan Méndez y Robert Martínez. Juntos formamos un equipo dedicado a compartir con ustedes el impacto de Avogadro en la ciencia. Sin más que comentar, comencemos este viaje a través de la vida y legado de Amedeo Avogadro. Amedeo Avogadro fue un físico y químico italiano nacido el 9 de agosto del 1776 en Turín y fallecido el 9 de julio del 1856 en la misma ciudad. Es conocido principalmente por su contribución a la teoría molecular y desarrollo de la ley de Avogadro. Avogadro proviene de una familia noble y recibió una educación privilegiada, obteniendo su doctorado en leyes en el 1796 y sin embargo su pasión por la ciencia lo llevó a dedicarse a la química y la física. Avogadro es reconocido por su trabajo en la teoría molecular y su formación de la ley que lleva su nombre, la ley de Avogadro. Esta ley establece que volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Es así, esta idea fue revolucionaria en su época y sentó las bases para el desarrollo de la teoría cinética de los gases. Así es. Además de la ley de Avogadro, Amedeo propuso la hipótesis de que los gases están formados por partículas discretas, que ahora conocemos como moléculas. Esta hipótesis ayudó a explicar fenómenos químicos y físicos y sentó las bases para el posterior desarrollo de la química moderna. A pesar de las importantes contribuciones de Avogadro, sus ideas no fueron ampliamente aceptadas durante su vida. Fue solo después de su muerte que los científicos reconocieron plenamente su genialidad y comenzaron a adoptar sus conceptos. En 1860, el químico italiano Stanislao Cannizzaro utilizó la teoría de Avogadro para desarrollar su sistema coherente de pesos atómicos y moleculares, lo que contribuyó a la aceptación generalizada de las ideas de Avogadro. En su honor, el número de partículas en un mol de sustancia se conoce como el número de Avogadro, y es una constante fundamental en la química y la física. En reconocimiento a sus logros, Avogadro fue elegido como miembro de varias academias científicas y recibió diversos premios y honores, incluyendo la medalla Copley de la Royal Society de 1850. Por otra parte, su educación y carrera académica, después de obtener su doctorado en leyes, Avogadro comenzó a ejercer como abogado. Sin embargo, su interés por la ciencia lo llevó a estudiar matemáticas y física. Más tarde se convirtió en profesor de física en la Universidad de Turín y también ocupó cargos en otras instituciones académicas en Italia. Uno de los conceptos fundamentales desarrollados por Avogadro fue la distinción entre átomos y moléculas. En ese momento prevalecía la teoría atómica de John Dalton, que sugería que los átomos eran las unidades fundamentales de la materia. Avogadro argumentó que existían partículas más pequeñas que los átomos y las llamó moléculas.
Esta distinción fue esencial para entender la composición de los gases y otras sustancias. A pesar de la importancia de sus contribuciones, las ideas de Avogadro no fueron ampliamente aceptadas durante su tiempo. La comunidad científica de la época no estaba preparada para aceptar la existencia de partículas más pequeñas que los átomos. Fue solo después de su muerte y gracias al trabajo de otros científicos que sus conceptos ganaron reconocimiento y aceptación. Así es, Dari. Antes que siga, debemos de destacar que Avogadro tuvo que apoyarse en la teoría atómica de John Dalton y la ley de Gray-Ledsen sobre los vectores de movimiento en la molécula, y su mayor dificultad que tuvo para superar era que estaba relacionada con la confusión existente en aquella época entre átomos y moléculas, y que la comunidad científica no dio una buena acogida a sus teorías, no aceptando inmediatamente su hipótesis. La idea de Avogadro sobre las moléculas y su relación con los volúmenes de los gases sentó la base para la determinación del número de partículas en un mol de sustancia. En su honor, este número se conoce como el número de Avogadro, 6.22 por 10 a la 23. El número de Avogadro es crucial en la química y se utiliza para realizar el cálculo de cantidad de sustancias a nivel de microscopio. Influencia en el desarrollo de la química moderna. Las contribuciones de Avogadro fueron fundamentales para el desarrollo de la química moderna. Sus ideas sentaron las bases para la teoría cinética de los gases, la cual explicaba el comportamiento de los gases en términos de partículas en movimientos. Además, su concepto de moléculas y su relación con la composición química allanó el camino para el desarrollo de la estequiometría y la comprensión de la reacción química. De todos estos datos importantes, podemos destacar que Amadeo Avogadro fue un destacado científico cuyas contribuciones a la teoría molecular y la formulación de la ley de Avogadro sentaron las bases de la química moderna. así es, Dari, y debemos de destacar que aunque sus ideas no fueron ampliamente aceptadas durante su vida, su legado perdura hasta el día de hoy. También que la constante de Avogadro y el reconocimiento generalizado de la existencia de las moléculas en los gases son testimonios de su genialidad y la importancia de su trabajo. Avogadro es una figura fundamental en la historia de la ciencia y su impacto sigue siendo relevante en la actualidad. Muchas gracias por ver y escuchar este viaje a través de la vida y legado de Amadeo Avogadro.